aquí y allí y en todas partes donde se reúne el pueblo de Dios. Somos todos bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de hermanos y amigos. Soy Mónica y decimos que confiamos en su presencia fiel y profunda en nuestras vidas, en una afirmación de fe, que confiamos plenamente en su provisión emocional, espiritual y material, que nada nos faltó, que nada nos falta ni nos faltará, y que nadie ni nada podrá separarnos de su amor, de este amor de Dios en la persona de Cristo Jesús. A Él nuestra adoración en esta mañana. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído.
es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y el pasado olvidó. Me alcanzó y el pasado olvidó. Qué hermosa canción. Chicas, gracias Cecia, Flor y Celina por recordarnos con esta hermosa canción. Que su amor y su misericordia nos alcanzó y nos dio su perdón. Gracias Señor por esto. Y así le agradecemos en este mes de septiembre, donde festejamos tantas cosas de una o de otra manera. Es el mes de la paz. El mes de la paz, y le pedimos al Señor que nos dé su paz, que no es la paz nuestra, es su paz. El mes de los estudiantes, de los chicos que estudian desde el jardín hasta la universidad, que se están esforzando por seguir adelante con sus estudios. El mes de la primavera, flores, pájaros, brotes, hermoso mes. Gracias Señor por tu creación. El mes de los docentes. Gracias docentes, gracias Señor por ellos porque están haciendo también malabares con la enseñanza para que todos puedan estar al día con sus cosas, con las familias. Hacen tanto. Gracias Señor por nuestra escuela. El mes de la sanidad. Señor, gracias por estos hombres y mujeres que están poniendo todos los días, desde los médicos, enfermeros, asistentes, camilleros, la gente que limpia, los que cocinan y tantos más que están poniendo su vida para salvar a otros. Gracias. También es el mes de la mujer metodista. Gracias, Señor, por las que fueron, por las que estamos con humildad y por las que vendrán, y vamos a seguir proclamando tu evangelio. Y también es el mes de la Biblia. El pueblo de Dios festeja que allá hace tiempo, un 26 de septiembre de 1569 en Suiza, se terminaron de imprimir los primeros 260 ejemplares de la Biblia en español. Conocida como la Biblia del oso, tenía un oso muy simpático en la portada. Esta traducción fue hecha por Casiodoro de Reina y revisada después por Cipriano de Valera, que es nuestra versión que le llamamos Reina Valera, de mayor circulación en el mundo de habla hispana y preferida por todas las iglesias protestantes y evangélicas. Y una enorme gratitud al Señor por Sociedades Bíblicas, que sigue traduciendo la Biblia a la lengua de los pueblos originarios desde hace tanto tiempo. Gracias por todo esto y por mucho más, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Es tu palabra lámpara para mis pies, oh Dios. Es tu palabra lámpara para mis pies, oh Dios. Lámpara para mis pies y luz, luz para mi camino. Lámpara para mis pies y luz, luz para mi camino. Es tu palabra lámpara para mis pies, oh Dios. Es tu palabra lámpara para mis pies, oh Dios. Lámpara para mis pies y luz, luz para mi camino. Lámpara para mis pies y luz, luz para mi camino. Y sin estas lámparas puestas en los pies a los caminantes, les era difícil transitar en medio de la oscuridad. Gracias, Celina, por recordárnoslo con esta introducción musical.
y escuchamos las lecturas bíblicas. Cristina nos va a leer la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 14, desde los versículos 1 al 12, e Isabel nos va a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 20, y capítulo 18, versículos del 21 al 35. Recibir al débil en la fe, pero no para entender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil como legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Palabra del Señor. Cuando llegaron a donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y arrodillándose delante de él, le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, porque le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Aquí se lo traes a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Jesús contestó: Oh gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y lo hizo salir del muchacho, que quedó sano desde aquel momento. Después, los discípulos hablaron aparte con Jesús y le preguntaron: ¿Por qué no pudimos nosotros expulsar al demonio? Jesús les dijo: Porque ustedes tienen muy poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro: quítate de aquí y vete a otro lugar, y el cerro se quitaría. Nada les sería imposible. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto sucede con el reino de los cielos como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: Tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo diciéndole: Págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo: Malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste.
pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey, que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió: así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Tengamos este momento de oración. Señor, que podamos percibir tu espíritu en las palabras de nuestro hermano Roberto Ciorciari, para despertar y poner en práctica aquellas cosas que aún están dormidas en cada uno y como pueblo tuyo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos años me tocó pasar por este mismo pasaje, Romanos 14, los débiles en la fe, combinado con el Evangelio de Mateo. Y guardé una anécdota que se las comento ahora, por supuesto, no dando a conocer de quién se trata, pero allí en la comunidad de Almagro, cuando terminé de dar la prédica, me saludaron al final de la reunión muchos hermanos, y entre ellos alguien me dijo: ahora entiendo cómo hay que tratar a los pentecostales o a los bautistas o a los de cualquier otra denominación, porque son hermanos débiles. Ajá, bueno, hay que hacerlo con amor. Sí, estuve realmente muy de acuerdo con esa observación. Después me di cuenta dónde estuve fallando o quizás quise darme cuenta dónde estuvo el error, porque no era esa la conclusión necesariamente, y quizás cambié algunos puntos y volví a predicar el mensaje con el tiempo, no muy lejano a esa fecha, en una iglesia pentecostal. Y cuando terminó la reunión, en los mismos saludos, otra persona, claro, me dijo: ahora entiendo cómo hay que tratar a los bautistas o a los católicos. Son hermanos débiles en la fe. Nosotros tenemos el Espíritu y tenemos los dones del Espíritu, entonces ellos serían como los débiles. También lo miré, en definitiva la conclusión era parecida, había que tratarlos con amor, y eso estaba muy bueno. Lo que era extraño era que tomé nota que en realidad es fácil para cada uno de nosotros colocarnos en el rol del fuerte en la fe, y parecería que el débil siempre es el otro. Y me parece que está muy buena la estrategia del apóstol Pablo, no reniega de esa condición, porque después de todo el consejo es para todos, y todos nos consideramos fuertes en la fe. ¿Notaron la primera frase del capítulo 14? Recibid al débil en la fe. No le escribe al supuesto débil en la fe que reciba al fuerte, sino que nos dice a todos: recibid al débil en la fe. Está implícito en la frase creernos el fuerte en la fe y el otro a que recibimos el débil. Sin embargo, en realidad el consejo bíblico es: el que está fuerte o el que cree estar fuerte, mire que no caiga, solo por eso. Los discípulos en Mateo 18 estaban conversando sobre cómo perdonar al hermano, quizás el centro del mensaje. Y Pedro le pregunta entonces: ¿cuántas veces debo perdonarlo? Y allí Jesús le contesta: no hasta 7, sino hasta 70 veces 7, y comienza con esta parábola del funcionario que no quiso perdonar. La fe nunca está dada para alardear. Eso es lo que separa muchas de las buenas relaciones que podemos tener. De hecho, la famosa frase que a veces usamos, y creo que usamos mal, la fe mueve montañas, está usada en una situación donde Jesús le da un giro irónico a la frase. Había pasado cuando los discípulos
habían querido liberar a un endemoniado y no pudieron. Y Jesús oró por ese endemoniado y se liberó. Entonces los discípulos quisieron saber por qué ellos no pudieron. Y Jesús le contestó, por vuestra falta de fe. Y agrega inmediatamente, si tuviese fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña que se desarraigue y se eche en el mar. Si tuviese fe. Quiere decir que no la tienen. De hecho, si esto fuera literal, en nuestra experiencia de fe, conocemos a mucha gente, a muchos hombres o mujeres de fe, que hayan desarraigado montañas y la hayan echado al mar. Entonces, ¿en realidad tenía un sentido práctico, literal, esa promesa? ¿Es una promesa o es una ironía? Porque si uno dice, si tuvieses coraje, enfrentarías el problema. Quiere decir que no lo estás teniendo. Y Jesús le dice, si tuviesen fe, o si tuvieran, es un subjuntivo. No está pasando en la realidad, les está faltando fe. Sin embargo, ellos eran de alardear de la fe. ¿Recuerdan? Bueno, en Mateo 10 habla allí de la misión de los 12 y cuando la comparamos con Lucas, que es en realidad el que investigó los hechos un poco más puntualmente y los puso por orden, eso es lo que le escribe a Teófilo en el famoso preámbulo de Lucas, es detallista en ese sentido. Y nos damos cuenta que Mateo mezcla un poco el discurso a la misión de los 12 apóstoles con la misión de los 70 apóstoles o 70 discípulos. Quizás fue simultánea, quizás fueron juntos, quizás salieron un poco más tarde. Pero lo que sí hace Lucas es algo que omite Mateo, que es la vuelta de los discípulos. Y cuando volvían los discípulos, venían alardeando de la fe. ¿Recuerdan? Está allí en Lucas 10, del versículo 17 al 20. Dicen los discípulos cuando llegan, ni los demonios nos soportan. O, en otra versión, hasta los demonios se nos sujetan. Y Jesús les dice, no se pongan tan contentos porque los demonios se sujeten o porque puedan liberar a las personas o sanarlas, sino más bien porque sus nombres estén inscriptos en el libro de la vida. ¿Qué les está queriendo decir con esto? La fe no es para alardear, nunca puede ser para alardear. Entonces, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Cuándo va a ser subrayada esa contienda? Cuando uno quiera quizás alardear de suponerse fuerte en la fe y que el otro es el débil. Pero Pablo dice un poco de características de este fuerte o débil en la fe, porque el que cree que se ha de comer de todo es el fuerte, y el otro que es débil come solamente legumbres. Podríamos sacar la conclusión de que el débil es un poco el más prejuicioso de los dos. Ahora, es hermoso el consejo en el versículo 3, porque Pablo se da cuenta que son dos reacciones distintas. No tienen la misma reacción el que tiene menos prejuicio que el otro, o el que decide comer de todo, que el que solamente come legumbres, para dar un solo ejemplo. Y dice, en el versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Ven? En general, el que come menosprecia al que no come, lo trata de menos, y el que no come juzga al que sí lo hace. Y pregunta en el versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Otro ejemplo, el versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente
convencido en su propia mente. El 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué lo menosprecias? La primera parte iría al que es débil, al que tiene más prejuicios, al que no come en ese caso. Y la segunda pregunta, ¿por qué menosprecias a tu hermano? El que come y el que mira con una especie de desprecio al que considera más débil. Versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos unos a otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de hacer caer al hermano. Versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. De paso, este intermedio nos hace pensar en lo importante de ser abiertos, de ser transformados en el espíritu de nuestra mente para obtener esa libertad en Cristo. Porque si seguimos pensando que el pecado o lo malo es externo, entonces vamos a estar todo el tiempo evaluando ¿esto será pecado o no será pecado? Y Jesús nos contesta que en realidad el pecado sale de lo interno del corazón. Por eso el tema no estaba en lavarse las manos, aunque es una muy buena, un buen ejemplo y un buen consejo de hacer, no hay que dejar de hacerlo. Pero que en realidad dice Jesús que lo que contamina al hombre no es el hecho de no lavarse las manos, sino lo que sale de su propio corazón. Dicho de otra forma, no lo que entra al cuerpo, sino lo que sale de nosotros. Y en el versículo 15 dice, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Es más importante ganar a la persona que no ganar la discusión. Generalmente cuando ganamos la discusión por las contiendas, como en el versículo 1, lo que hacemos es perder la persona. Y Jesús nos enfoca en que siempre para Él va a ser más importante la persona que tener o no tener razón en determinada cosa. Y en el 17 aclara, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Así que, hermanos, dice el 19, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Qué interesante ese consejo. Uno dirá, ¿tan serio puede ser? Sí, podés llegar a destruir la obra de Dios por causa de la comida o de cualquier cosa que en ese momento parece importante. Pero perdemos la prioridad. Lo importante es la comunión con los hermanos, la comunión entre nosotros. Y otra vez, haciendo referencia a que no hay que alardear de la fe, en el versículo 22 de Romanos dice, ¿tienes tu fe? Perfecto, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Qué está queriendo decir? Tenés fe, tenela internamente, para lo tuyo, para vos mismo. No la quieras imponer a nadie, no quieras imponer tu forma de pensar o de ser como norma para todo lo demás. Tenla para contigo mismo y para con Dios. No alardees de esa fe. Y allí en Mateo, cuando Jesús les comenta esta parábola, dice que sucede en el reino de los cielos como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto a su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó, tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. En realidad no se lo iba a poder pagar, pero bueno, ese fue el ruego. Es bueno saber lo que nunca podemos pagar nuestra deuda, si no fuera por lo que Cristo hizo por nosotros. Versículo 27, y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad.
y lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, diciéndole: págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro, el primero, el que había sido perdonado por el rey, no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a otros funcionarios que fueron a contarle al rey lo que había sucedido. Entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo: malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. Pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Por tanto se enojó el rey y ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Y Jesús añadió: así hará también el Padre con ustedes si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Y yo creo que ahí está lo más importante, el dato más importante. ¿Cómo recibir al débil en la fe sin menospreciarlo? Sin elegir la confrontación. El secreto es considerarlo mi hermano, no olvidar que somos familia. Cuando uno es de verdad familia, no pone en tela de juicio la relación con la otra persona por una discusión que siempre pasa a ser trivial. En los últimos versículos que quería que meditemos, en el capítulo 14 de Romanos, versículos 6, 7 y 8, dice: el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y también da gracias a Dios. Y allí se iluminó una parte de la parábola, y me doy cuenta qué es lo que falta en la parábola. ¿Se dieron cuenta qué frase falta en la parábola? Después revísenla en detalle. Falta la palabra gracias. El que come da gracias, dice aquí, y el que no come también da gracias a Dios, porque para el Señor lo hace. Pero al que se le había perdonado la deuda, no fue capaz de agradecer al Señor. Seamos agradecidos. Dar gracias es el distintivo de los que recibieron gracia. Gracia es el favor inmerecido de Dios, ese perdón que nos otorgó. Y al perdonarnos de esa forma, tiene que motivarnos permanentemente a que nosotros seamos capaces de perdonar a los demás y tener siempre un corazón agradecidos a Dios. Versículos 7 y 8 de Romanos 14. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Del Señor somos. Amén.
del Señor, cantamos. Somos suyos, le pertenecemos, y ese sentir es muy profundo y muy íntimo. Cuando hablamos de ofrendas, remitimos rápidamente a lo material, pero arranquemos por ofrendarnos nosotros, como hijos y como hijas del dador de todo nuestro sustento. ¿Cómo? En nuestros afectos, dando en este tiempo y por el medio que podamos esa palabra y ese acompañamiento a cuantos podamos. Ofrendemos nuestros dones dados por Él para el crecimiento de su iglesia en beneficio de toda la sociedad. Ofrendemos también desde nuestra economía y les decimos a todos que no es obligación para nadie ofrendar y diezmar en ningún aspecto, ni para los miembros de la comunidad de Almagro, ni para los amigos y familiares que están participando de estos encuentros. Sí es un compromiso para muchos y un privilegio para tantos, por haber reconocido a lo largo de nuestra experiencia de fe que ofrendar es una expresión del gracias enorme, porque nunca nada nos faltó, no nos falta ni nos faltará, en lo emocional, ni en lo espiritual, ni en lo material. ¿Cómo ofrendar y diezmar? Lo podemos hacer a través de transferencia bancaria y en nuestra página web www.almagroconjesus.org encontraremos los datos necesarios, o podemos ofrendar por sobre, dejándolo en el buzón en la entrada de 4044 de Rivadavia, o nos avisan para organizarnos si tenemos que pasar por los domicilios particulares. Y ahora tengamos este tiempo de ofrendarnos en reflexión personal, mientras escuchamos a nuestro querido Coco con su música inspiradora. Y así nos vamos despidiendo para comenzar otro lunes, otra semana, y nos unimos en este sentir de ruego a nuestro Dios para que su paz bendita y hermanada a la justicia nos preceda y el Señor una vez más muestre su compasión por toda su creación. Y hasta que volvamos a reunirnos por este medio, que la bendición y compasión de nuestro único y trino Dios Padre y Madre amoroso, su Hijo Jesucristo, quien nos devolvió la vida, y el Espíritu Santo que vive en y con nosotros, nos bendiga. Que así sea.